Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de biología. Hoy día nuestro tema está bien facilito, así que si se puede, te saca tu texto para que puedas guiarte y ahí mismo puedas hacer tus anotaciones. Si gustas, sacas tu cuadernito de apuntes para que puedas anotar, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar el tema de ecología. Hoy día vamos a hablar de la ecología. Y ya habíamos mencionado también que como vamos a trabajar el tema de ecología y estábamos viendo también en el tema de física sobre las pilas y el cuidado que tenemos que tener con nuestro medio ambiente, pues, ¿por qué vamos a ver? Porque en esta semana estamos viendo mucho al medio ambiente y mucho también sobre sus cuidados. Y el tema del día de hoy en ecología es lo que vamos a hablar. ¿Quiénes conforman la ecología? Cómo podemos hacer para cuidar nuestra ecología, porque va a involucrar no solamente que sea el medio donde nosotros estamos viviendo, sino que también hay relaciones entre quiénes. ¿Quiénes se relacionan aquí? A ver, dígame, ¿quiénes se relacionan? A través de esta imagen, observa la imagen. ¿Qué observas en tu imagen? Los animales. Los animales. ¿Qué más hay? Las plantas. Hay plantas, muy bien, hay animales, hay plantas. ¿Y qué más puedes ver? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué más puedes ver? Humanos. Los mares. Mares, muy bien. ¿Hay algo que ¿Ves? no? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos rodea? H2. Aire, aire, Ecosistema. ¿no? Aire. Aire, hay personas. Entonces, hablar de ecología es involucrar a todos estos términos. ¿Ya? Hablar de ecología es involucrar a todos los términos Todo específicos. eso. Todo eso es el ecosistema. El ecosistema es parte del estudio, ¿ya? Pero la palabra involucra muchas cosas. La palabra específicamente va a hablar del estudio de todo ello. Se dice, se conoce que la palabra ecología proviene de oikos, ¿ya? Oikos, oikos, ¿qué significa? Oikos significa casa, vivienda, hogar, lugar, ¿ya? Es como que el lugar donde tú vives, oikos, ¿ya? Y logía es tratado, entonces es el estudio del lugar donde se está habitando, ¿ya? Entonces de ahí proviene la palabra ecología. La palabra ecología proviene de esas palabras, oikos, y viene de logos, que vendría a ser oikos, significa la casa, el lugar donde se vive, donde se habita, y logía pues viene a ser el estudio o tratado. Entonces estamos hablando, en otras palabras, el estudio del hogar, el estudio de la casa, donde habitan pues estos seres, ¿no? Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. ¿Qué es ecología? ¿Ya? La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos y su entorno. O sea, estamos hablando del espacio donde ellos se van a relacionar, de ese medio ambiente, ¿ya? Entonces, la ecología va a estudiar esta interacción de los seres vivos ¿con quién? Con su medio ambiente, con su entorno, donde ellos se van a desenvolver. Podemos observar aquí, tenemos bosques, tenemos mares, tenemos un desierto. Eso forma parte de los ecosistemas, ¿ya? Forma parte de los ecosistemas. El ecosistema que es una unidad de estudio de la ecología. El ecosistema es una unidad de estudio de la ecología. Entonces recuerda aquí que tenemos, por ejemplo, tenemos un bosque, tenemos una playa, tenemos un desierto. Entonces todo esto va a estudiar ¿quién? Lo estudia la ecología. ¿Ya? Lo estudia la ecología. Ahí está, ¿ves? Bosques, mares y desiertos. Vamos a ver de dónde provino, de dónde vino o quién fue la persona que introdujo esta palabra. ¿Ya? La palabra ecología lo introdujo un personaje cuyo nombre es Ernest. Ay, aquí está al revés la letra. Es EA, ¿ya? Es EA. Ernest Haeckel, ¿ya? Es al revés, perdón, discúlpeme, recién me he percatado.
es EA, Ernest Haeckel. ¿Ya? ¿Qué hizo este personaje o quién es este personaje? Este personaje es considerado como el padre de la ecología. ¿Y por qué se le considera como padre de la ecología? Pues él fue quien propuso ese nombre. ¿Ya? Pero vamos a hablar un poquito de él. Y acá también colocó lo mismo. Al revés he colocado. Perdón, excuse me, babies. ¿Ya? Aquí, Ernest Haeckel fue un filósofo. Dime, Dylan. También. Sí, tú también estaba diciendo que puedes poner, que si puedes poner atrás un laptop, estaba copiando. Ya. Luego, ya, Dylan, luego, así como lo solemos hacer, lo enviamos, ¿ya? Para Ya, pensar, si no nos atrasamos. Cuando retrocedo aquí es donde la máquina se convierte y ya no quiere trabajar. No sé qué le pasa. ¿Ya? Fue un filósofo y también fue un naturista de origen alemán. Nació en la ciudad de Potsdam en el año de 1834 y falleció en Jena. Jena también pertenece a Alemania en el año de 1919. ¿Ya? Ahora, ¿qué hizo este personaje? Es considerado el padre de la ecología porque es el inventor de este término y fundador de su estudio. ¿Ya? Y fundador de su estudio. Él se basó en otro personaje, en este personaje, a ver, Charles Darwin. Se basó en él, en los estudios de Charles Darwin. Charles Darwin trabajó mucho en la teoría de la evolución. Entonces, Ernest Haeckel se basó en los estudios de Charles Darwin para poder llegar al término de ecología. ¿Ya? Charles Darwin estudió la teoría de la evolución. ¿Ya? Entonces, él se basa en los estudios de Darwin y con ello pues ya puede hablar sobre ecología. Y introduce la palabra ecología, lo introduce él. Por eso es considerado el padre de la ecología. Ahora, ¿en qué año hizo la introducción? ¿En qué año? Fue en el año de 1869. En el año de 1869. ¿Ya? Vamos a ver. Estábamos hablando del ecosistema. Y justo ahí va la preguntita que me menciona Dylan. Esta palabrita de aquí, ecosistema, ya lo había mencionado en el primer bloque. El ecosistema, ¿qué es? El ecosistema tiene que ver con un conjunto formado por un espacio determinado y todos los organismos vivos que habitan en él. ¿Ya? Es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los organismos que habitan en él. El ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. El ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. ¿Ya? El ecosistema está formado por dos factores, factores bióticos y factores abióticos. Ahora, dentro de los tipos de ecosistemas vamos a encontrar los que tenemos aquí mencionados. ¿Ya? Tenemos un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático y un ecosistema mixto. En el ecosistema terrestre vamos a encontrar los desiertos, a la selva, bosques, matorrales. En los acuáticos vamos a encontrar ríos, lagos, mares. Y la mezcla de ellos dos, o sea, los mixtos, vamos a encontrar las costas, la playa, por ejemplo, y los humedales, ¿ya? Y los humedales. Esos son los tipos de ecosistemas. Esos son los tipos de ecosistemas. ¿Cuántos tipos de ecosistemas hay? 3. Terrestre, acuático y mixto. En el terrestre vamos a encontrar a quién? Desierto, selva, bosques, matorrales. En los acuáticos, los ríos, los lagos y los mares. Y en los mixtos vamos a encontrar las costas, o sea, las playas y los humedales. ¿Ya? Veamos además los tamaños de ecosistema. Existen tamaños de ecosistemas, desde el más pequeño hasta el más grande. El más pequeño podemos tener aquí a un charco, por ejemplo. Esto es un ecosistema pequeño. ¿Y por qué dices un ecosistema? Porque aquí también habitan.
Habitan seres vivos y no vivos, inertes. ¿Seres vivos quiénes serían aquí? Las plantas. Las plantas es un ser vivo. ¿Quién más? Aunque no lo veas, ¿quién estará dentro de este? Bacterias. No, Las bacterias. bacterias. De repente por ahí hay larvitas y renacuajos, de repente hay, no lo sabemos, ¿no? No se puede visualizar desde aquí por el tamaño. Pero también, y si digo seres inertes, sin vidas, ¿qué estará presente aquí? En la roca, el agua. La roca, el agua, muy bien. El aire, ¿no? ¿Qué más habrá? La luz solar, no se ve, pero está ahí. Tierra. La La tierra. tierra. Entonces, por eso se considera ecosistema. Este es un ecosistema pequeño. Y también hay ecosistemas grandes, por ejemplo, ¿no? Qué bonito lugar. Hay un ecosistema muy grande. Ahora, el ecosistema más grande que tenemos es nuestro planeta Tierra, también conocido como biosfera. Es el mayor ecosistema. La biosfera es el mayor ecosistema. ¿Ah? ¿Cómo se le conoce al mayor ecosistema? Biosfera. Dios. Bios. ¿Ya? La biosfera. Entonces, ahí lo tenemos. El mayor ecosistema es la biosfera. Nuestro planeta Tierra, están todos los ecosistemas, el ecosistema más grande. Y el menor sería, por ejemplo, un charco y el mayor, en este caso el grande, perdón, un grande sería un bosque. ¿Ya? Ahora vamos a ver elementos de un ecosistema. En los elementos de un ecosistema te decía que hay seres bióticos que tienen vida o seres abióticos sin vida. ¿Ya? Seres bióticos y seres abióticos. En los seres bióticos vamos a encontrar las plantas, animales, hongos, protozoarios, algas, bacterias. También podemos encontrarlo a los seres bióticos, lo podemos encontrar como biocenosis. La biocenosis está conformado por todos los seres bióticos. ¿Ah? Biocenosis son los seres bióticos con vida. Todo este conjunto de seres vivos están clasificados en su interior en tres grandes grupos, ¿ya? Las plantas son consideradas productoras. Los animales, los protozoarios, las bacterias son consumidores. Y los hongos son descomponedores. Dime, Mel. Mel, ¿alguna pregunta? Ah, ya, como está con la manita alzada, pensé que me estaba preguntando. Disculpa, me olvidé de bajar mi mamá. ¿Ya? Los animales y los hongos, ¿qué eran? Los animales son consumidores. Ahora, los descomponedores son los hongos. Los hongos son los descomponedores. Entonces, aquí tenemos en los bióticos, vamos a encontrar organismos consumidores, productores, porque empezamos con ellos, productores, consumidores y descomponedores, ¿no? Todas las cosas que acabo de decir. Componedores. ¿Ya? Descomponedores. Y en los abióticos, que también se le conoce como los biotopo, ¿ya? Los biotopo, que son los que no tienen vida, aquí encontramos al agua, al aire, suelo, temperatura, roca, luz solar, ¿ya? Ellos que vendrían a ser, ellos vienen a ser los organismos orgánicos e inorgánicos. Los organismos orgánicos e inorgánicos. Recuerda, agua, aire, suelo, temperatura, roca, luz solar. Estamos hablando de los organismos inorgánicos y orgánicos. También aquí está presente la energía. También está presente la energía. ¿Ya? Entonces hay que tener bien en cuenta cómo se le conoce a cada uno de ellos. Meredith,
Está notando porque yo veo, observo que usted está haciendo otra cosa que no es prestarme atención. Creo yo que no he dicho nada gracioso. Ahí la veo que está sonriente a un comentario. Justo en geografía también la misma lista nos enseñó del suelo, agua. Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta que los temas al final de cuentas se van a interactuar uno con otro? O sea, no necesariamente curso, no necesariamente en un curso se va a tratar ese tema, no, sino que lo podemos encontrar en muchos cursos, en muchas materias. Cada uno hace su estudio propio, cada uno de sus estudios, pero sí, al final, todos están relacionados, ¿ya? Entonces, veamos ahora, veamos los seres de un ecosistema. Un ecosistema te decía que es, ¿qué es? ¿Qué es un ecosistema? Estudio de la casa. No, ecosistema. La palabra ecología es otra cosa. ¿Qué es un ecosistema? Es una unidad del estudio de y árboles. Unidad, no me adivinen, yo he dictado. Es la unidad de estudio de la ecología. Es la unidad de estudio de la ecología. ¿Ya? Que está formado, sí, está formado por seres vivos y por seres inertes, o sea, está formado por seres bióticos y abióticos. ¿Ya? Entonces, o biocinosis y biotopo. Pero el ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. En un ecosistema vamos a encontrar como el primer ente al individuo. ¿Ah? En un ecosistema vamos a encontrar como primer ente al individuo. El individuo se va a relacionar con individuos de características semejantes. Entonces, aquí estaríamos hablando de una especie. Por ejemplo, la especie humana, ¿no? Somos una especie humana. Entonces, nos relacionamos con seres humanos. Pues, individuos con características semejantes, estamos hablando de una especie. La especie se puede relacionar entre sí, específicamente hablar de reproducción. En una especie puede haber reproducción. Por ejemplo, tenemos aquí a la jirafa. Jirafa hembra, jirafa macho se van a relacionar y salen jirafitas, ¿no? Esa es una especie. Cuando hablamos de población, son los miembros de esa especie, que habitan en un ecosistema. Los miembros de esa especie que habitan en un ecosistema. El conjunto de las especies es una población. Ya está más grande, ¿te das cuenta? ¿No? Aquí sería, en esta población estaríamos hablando de, si son jirafas, una manada de jirafas. ¿No? Es como que decir el conjunto. Si yo digo el conjunto, ustedes han hecho esto en razonamiento verbal, me parece. El conjunto de perros, ¿cómo se le llama? Manada. Jauría. Sería población jauría. Si yo digo el conjunto de peces, ¿cómo sería? Cardumen. Muy bien, cardumen. Entonces estaríamos hablando de ¿quién? De una población de peces, se llama cardumen. Y así van a haber muchos ejemplos, ¿no? Ustedes esto lo han llevado, sí, en razonamiento verbal. Entonces, la especie se van a reproducir entre ellos. La población de Francia, pero la población también, porque van a ser puras jirafas. Claro, pero es más específico la especie, ¿no? Es como que en la casa, mamá, papá, especie humana, mamá, papá, salen los hijitos que son ustedes. Si se junta toda tu familia, ya es una población, ¿no? Pero cada uno tiene su hogarcito, ¿no? La casa de tu tío, la casa de la abuelita, la casa de mamá, papá. O sea, pero al juntarse no es que se van a reproducir entre todos, sino la población respeta cada hogar, ¿ya? Ah, pero los animalitos, bueno, en este caso hay veces
es un poquito difícil, ¿no? Ahí siempre hay, como quien dice, los leones, por ejemplo, hay un solo macho para muchas hembras, ¿no? Incluso la clase pasada habíamos visto a los camélidos. En los camélidos también habíamos visto en la población de vicuñas y llamas, habíamos visto. Sí, hemos visto las vicuñas y las llamas. Habíamos visto las vicuñas y las llamas, ¿no? Sí, Miss. Sí, habíamos visto en las vicuñas, Sí, Miss. por ejemplo. Ahí en las llamas hay un solo macho y hay muchas hembras llamas, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar, ¿no? Y luego tenemos la comunidad. ¿Qué es la personas? Donde hay muchas personas juntas. En la Toda comunidad, la población. todas las poblaciones, todas, de todas las razas, de todas las especies. En este caso, si hablamos de animales, mira, puedes observar, están las jirafas, están las cebras, de repente más allácito están los leones, de repente están, ¿no? Más animalitos, los rinocerontes, los elefantes. Entonces, todas estas poblaciones se van a relacionar. ¿Dónde? De repente están ahorita en el África, en la sabana. Entonces, ese es su ecosistema donde todos se relacionan, ¿ya? Además, hay que saber algunos términos que lo vamos a mencionar en tu texto. Me parece que habla del nicho ecológico, habla del hábitat, ¿no? Habla algo así, unos términos, ahorita vamos a verlo para poder trabajar, ¿ya? Listo, vamos a ver. Texto. Texto, rapidito texto. Veamos. Manitos alzadas, siempre pido primero las manitos alzadas, todo aquel que desee participar. Manitos alzadas. Y como siempre, ya tengo los de siempre que me alzan las manitos. A ver, empezamos, manitos alzadas. Estudio de la ecología. A ver, Jafid, ¿qué estudia la ecología? La casa. En la casa viene a ser la palabra de donde proviene, ¿no? ¿Pero qué estudia la ecología? Miss, puede ser. ¿Qué estudia? A ver, Antonella, ¿qué estudia la ecología? El ecosistema. Ya, su unidad de estudio es el ecosistema. La ecología va a estudiar Estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí. claro, estudia las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente, ¿ya? Eso es lo que estudia la ecología. Su unidad de estudio es el ecosistema. Eso está clarísimo. La unidad de estudio de la ecología es el ecosistema. ¿Pero qué estudia? Las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente. Son elementos bióticos de un ecosistema. ¿Cuáles son los elementos bióticos de un ecosistema? Hemos hablado de quién, de qué tipo de seres. Plantas, animales y Organismos, hongos. productores, consumidores y descomponedores. Muy bien, Jeremy, muy bien. Tenemos aquí los organismos productores, consumidores y descomponedores. ¿Ah? Miss, yo no quería poner plantas, animales, sí, está muy bien, pero recuerda que se clasifican en estos tres grandes grupos. Y los seres, los elementos abióticos, Organismos orgánicos e inorgánicos. orgánicos e inorgánicos, ¿no? Las sustancias químicas, físicas y la energía, ¿ya? Y la energía. Entonces, tiene bastantes acepciones de cómo lo podemos encontrar. ¿Ya? Pero siempre anota todo para que sepas y no te vayas a confundir. Menciona tipos de ecosistemas que podemos encontrar en nuestro Perú. En nuestro Perú podemos encontrar los tres, terrestre, acuático y mixto. ¿Ya? Los tres encontramos. Mixto, por ejemplo, en nuestras playas, ¿no? En nuestras playas hay ecosistema mixto, ¿no? Terrestre, la puna, por ejemplo. Y los acuáticos tenemos los ríos de agua dulce y de agua salada. ¿Ya está? ¿Las islas son mixtos? Las islas, sí. ¿Ya? A ver, vamos a darle lectura. ¿Ya? Vamos a darle la lectura. En la lectura, a ver, tenemos el Perú, país mega diverso. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Del Perú, país mega diverso. A ver, vamos a bajar un poquito.
País megadiverso. Dice, por su ubicación tropical, ya, acá es importante esto, por su ubicación tropical, debería tener un clima tropical. Debido a la influencia de factores como la cordillera de los Andes y las corrientes marinas, tiene variedad de climas. O sea, ¿qué hace que nuestro país, nuestro Perú, tenga variedad de climas? La cordillera de los Andes y las corrientes marinas. Por ello, cuenta con una, vamos a ver, avanzamos. Aquí. Por ello cuenta con una gran biodiversidad. El Perú se encuentra en el grupo selecto de 8 países megadiversos. Se estima que aquí existen 84, mira que eso es importante. Vamos a resaltar aquí. Está considerado en el grupo, se encuentra en el grupo de los 8 países megadiversos. Existen 84 de los 104 zonas de vida que existen en la Tierra. ¿Ya? Así, el territorio peruano cuenta con, y nos da un porcentaje según el volumen de la Tierra y las especies que encontramos, ¿no? Ahora dice, ¿qué tipo de influencia recibe el Perú para tener una variedad de climas? ¿Cuál es la influencia? La cordillera de los Andes y las corrientes Y las corrientes marinas. Muy bien, la cordillera de los Andes y las corrientes marinas. ¿Ya? Luego tenemos, ¿cuál es el porcentaje de anfibios y mamíferos respectivamente en el Perú? 10%. El 10%. En ambos casos es el 10%. ¿Ya? En ambos casos es el 10%. Listo, ya está. Ahora vamos a ir al responder. ¿Ya? La ecología que estudia Ecosistema. El ecosistema. ¿no? La ecología estudia el ecosistema. Uy, se pasó. Pasó de página. El ecosistema. La ecología estudia el ecosistema. Etimológicamente, ecología, ¿qué significa? Estudio de los seres vivos. Estudio de los seres vivos. Etimológicamente, del hogar, el estudio del hogar. estamos hablando de la etimología. Estudio del hogar. Es un factor biótico. Biótico, recuerden que es biótico, que tiene vida. ¿Cuál es? El león. El león. El león. El término ecología fue acuñado ¿por quién? Edwin Hackel. Es un ejemplo de ecosistema terrestre. ¿Cuál de todos ellos? La puna. La puna. Es un ecosistema de agua salada. Océanos. No, los océanos son salados. Es un ecosistema de agua dulce. Ríos. Muy bien, los ríos. ¿Ya? ¿Viste que estaba sencillito? Vamos a avanzar. Así de sencillito, hoy día estaba sencillito, pero siempre tienes... Yo pensé que era extenso el tema. No, el ecosistema es un tema pequeño. ¿Ya? Y eso que estamos acabando a tiempo. Vamos a ver. En la número 3 dice... Ecología. 8. Ecología. Ya. Ecología. Y aquí, justo lo que te iba a mencionar. Aquí hay palabras. Estudio el ecosistema. Nicho ecológico, biocénos y biotopo. Usted tiene espacio, ¿cierto? Sí. Vas a completar ahí hábitat. ¿Qué cosa es un hábitat? El hábitat es el lugar geográfico donde viven, el hábitat es el lugar geográfico
donde viven la población. Puede ser acuático, terrestre o aéreo. Puede ser acuático, terrestre o aéreo. Luego dice nicho ecológico. En el nicho ecológico estamos hablando de la función. Nicho ecológico, función. Que realiza el nicho ecológico es la función que realiza la especie. O sea, ¿qué cosa hace la especie, el individuo? ¿Qué cosa hace en su hábitat? ¿Qué función hace? ¿No? Si es descomponedor, consumidor, ¿qué función tiene? Luego tienes la biocenosis. Ya lo hemos mencionado. ¿Qué es la biocenosis? Todos los seres vivos. Bióticos. El biotipo, y el biotipo Los seres sin vida. es los seres sin vida, ¿ya? ¿Puedes repetir el hábitat de ese lugar geográfico? El hábitat es un lugar geográfico donde habita la población. Puede ser acuático, terrestre o aéreo. Ciencia que estudia el ecosistema. ¿Quién es? La ecología. Ecología. 10. Él cubre casi toda la costa y es interrumpida por algunos valles. ¿Quién será? ¿Desierto? Desierto. Desierto. En la A, dice, las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la vida. Llueve mucho, hay mucha humedad y la temperatura... Selva. La selva. Hemos culminado. Estira tu texto rapidito, bien flash. ¿Ya? Bien, flash. Rápido, que nos queda poquitísimo tiempo. ¿Ya? Estira tu texto, por favor. No estoy viendo ahí, Mel. Ahora sí estoy observando. Bien estiradito tu texto. Vamos sacando el fondo de Perú. Ya, por interno les voy a enviar los que les he prometido que vamos a hablar sobre el trabajito, ¿sí? Les voy a enviar. Ahora sí.